¿ok? Entonces, de esta guía, lo que vamos a hacer ahora es avanzar netamente sobre estos hongos, los pseudohongos, o sea, aquellos que se parecen a los hongos, pero que causan, pues, enfermedades en las plantas, ¿ok? Bien, en caso de los hongos, ustedes saben, pues, bueno, son organismos que causan tanto enfermedades en plantas como en animales y en humanos, ¿no? Son miles de tipos de hongos. Algunos hongos se utilizan en la panificación, ¿sí? Para hacer panes, en lo que es vinos también, para fermentación. En caso de cerveza, igual, ¿no? Para quesos, etcétera. Entonces, en realidad los hongos, hay hongos aprovechables, ¿ya? Y hongos que ocasionan enfermedades. ¿Ok? Bien, entonces, a ver, a los hongos generalmente se les dice organismos eucarióticos, ¿ok? Bueno, principalmente porque son muy pequeños y no tienen clorofila, ¿no? En algunos casos pueden ser unicelulares o sea, tienen una sola célula o pueden ser de varias células, a lo que llamamos pluricelulares, ¿sí? Y generalmente su talo, ¿ya? Su talo es, o sea, la estructura que soporta es filamentosa y bastante ramificada. Y en la mayoría de todos los hongos, estos se reproducen por esporas, ¿ya? Que son pues las unidades de propagación. Bien, entonces, en caso de la morfología, veamos acá, ¿ya? En la morfología vamos a ver algunas estructuras vegetativas, ¿no? O somáticas. Soma significa cuerpo, ¿sí? Entonces, algunas estructuras del cuerpo de los hongos. La primera estructura se llaman hifas. Y las hifas es lo que están observando aquí, son estos filamentos, ¿no? Tubulares. Algunas pueden ser hifas continuas, ¿ya? O pueden ser también multicelulares, ¿ok? Lo que nos interesa es que esto, lo que estamos observando aquí, es una vista de microscopio. Cada uno de estos talos que decimos también, o pequeños tallitos, se llaman hifas, ¿ya? Y tienen nombres también, ¿no? Pero no vamos a entrar a ese detalle, ¿ok? Lo que me interesa es ver si es que en el microscopio observo hifas o no hay hifas. ¿Listo? Al conjunto de las hifas, cuando se ve en el microscopio, a eso nosotros le vamos a llamar micelio. ¿Sí? Lo que estamos observando aquí es todo este conjunto de hifas, eso se llama micelio del hongo. Que en algunos casos se puede ver, ¿no? Cuando las naranjas, por ejemplo, se empiezan a malograr ahí en casa, ya les crece una pelucilla blanca, ¿sí? Entonces, toda esa pelucilla blanca se llama micelio, micelio del hongo, ¿ok? Bien, entonces ya saben, ¿no? El micelio del hongo está formado por miles de hifas. Y estas hifas pueden organizarse de esta manera, ¿no? Esas son la forma de crecimiento y ramificación de las hifas, ¿no? Y al final viene a ser todo el micelio. Bien, otra estructura ya más que todo sirve para la absorción de nutrientes, se llaman los haustorios, ¿sí? Y esto lo tienen algunos hongos que vamos a llamarlos parásitos obligados o semi-obligados, ¿no? Por ejemplo, una hifa, está acá, esta es una célula por si acaso, ¿no? En esta imagen lo que estamos observando es la hoja de una planta y la parte superficial, ¿ya? En la parte superficial, pues, lo primero que cae es una espora. Esa espora germina y le empieza a crecer hifas, ¿sí? Y para introducirse dentro de la célula y absorber los nutrientes de la planta, ya hace crecer un haustorio, y es lo que estamos observando aquí. Eso presiona, ¿sí? Presiona e ingresa a las células y de ahí pues empieza a alimentarse, ¿no? Del contenido, como observan acá. Ingresó y las hifas internamente empiezan a crecer, ¿no? El haustorio son bastante fuertes y eso le permite pues ingresar de una célula a la siguiente célula, ¿no? Para empezar a absorber los nutrientes. Entonces, esa es la otra estructura extracelular, ¿ya? Que se tiene en los hongos. Entonces, lo principal, ya saben, son las hifas. El conjunto de hifas se llama micelio y otra estructura también extracelular se llama los haustorios, ¿no? Que les permite pues, ingresar dentro de las células.
Bien, en el caso de las estructuras de propagación y también los de reproducción, ¿no? En este caso, los hongos, ojo, se pueden reproducir sexualmente y asexualmente, ¿ok? Entonces, cuando las estructuras propagativas, o hablemos de reproducción asexual, ¿ya? Una de las estructuras propagativas se llama zoosporas. Esto es una zoospora, no es un espermatozoide, se parece, ¿no es cierto? Pero es una estructura flagelada, como observan ahí, ¿listo? Eso le da movilidad y esto le permite moverse dentro de las células del tejido vegetal, ¿no? ¿Ok? La estructura que contiene bastantes zoosporas se llama zoosporangio. Este es un zoosporangio. Internamente hay varias zoosporas. ¿Ok? Vamos a ver que este tipo de reproducción o esta estructura propagativa de reproducción lo tienen más que todos los del orden los plasmodiopermicetos y los omicetos. Vamos a ver después qué significa eso, ¿no? Y los triquidiomicetos. Es la clasificación de los principales hongos y dentro de esa clasificación están pues una serie de hongos que son patógenos para las plantas. Entonces, bien, entonces vamos, estos son las zoosporas. Eh, los es- el otro tipo se llaman esporangiosporas. Esto es una esporangiospora, ¿sí? Internamente están los esporangios, que una vez que revienta esta esporangiospora, deja en libertad pues a los esporangios, ¿no? Y cada esporangio es como una espora, y eso es llevado por el viento o por el agua. ¿Listo? Entonces es una estructura de reproducción y también más que todo de propagación, ¿no? La otra estructura se llaman conidias. A ver, las anteriores, las zoosporas generalmente son móviles y si hay humedad en el suelo, ya se puede movilizar y pues pegar sobre las raíces o el tallo de las plantas, ¿no? Y de ahí ingresar, ¿ok? Los esporangios generalmente son llevados por el viento, ¿ok? Ahora, las conidias más bien son estructuras también, pero no son móviles, ¿no? Y tienen estas formas, ¿ok? Entonces estas son las estructuras por las cuales pueden propagarse pues los hongos, ¿no? Las estructuras más bien de reproducción, en caso de reproducción sexual, ya, ustedes saben que aquí debe haber pues gametos, ¿no? Los gametos tanto femeninos o masculinos. En este caso, aquí en este grupo de los hongos o pseudohongos, ya vamos a ver este grupo de los omicetos, ¿no? Un omiceto tiene un ogonio y ese ogonio pues contiene una oosfera, que ese es el gameto femenino, ¿no? Y el anteridio es el gameto masculino, no sé si está acá, ¿ok? Entonces es esto, ¿no? Esto es un omiceto, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí acá va a haber reproducción sexual, es como la parte femenina y la parte masculina, ¿ok? El otro se llaman los cigomicetos, ahí hay cigosporangios o micetos, urinales, etcétera, ¿no? Esto no lo van a observar así, se necesita un microscopio para observar estas estructuras de propagación. Lo que sí observamos en el campo son las estructuras de conservación, o sea, cómo se conserva el micelio, ¿ya? Del hongo. Entonces, cuando envejece generalmente y si hay condiciones ambientales bastante adversas, una estructura de conservación, por ejemplo, son los esclerotes, ¿no? Que como observan acá, es toda una masa de pseudoparénquima, ¿ok? Está cubierta por melanina, que le da ese color negro, y tiene diferentes colores y formas, ¿no? Acá aparece, miren, en caso de trigo, miren, parece se confunde con granos de trigo, pero en realidad todo esto es un esclerote, ¿ya? Esa es una estructura de conservación, ¿no? Internamente están las esporas, esporangios, etc. La otra forma son los zigomorfos, es otra estructura de conservación, ¿sí? Estas generalmente tienden a pegarse sobre los tallos, ¿no? Las clamidosporas también es otra forma de reproducción de los hongos. Ok, entonces vamos a pasar rápidamente a esto, porque lo que nos interesa es este tema, ¿no? La clasificación.
esta clasificación taxonómica. Pero ya sabemos más o menos qué es una hifa, qué es un micelio, ¿ok? Qué son zoosporangios, etcétera. Pero lo vamos a ver en detalle aquí ahora, ¿no? Entonces, esta clasificación de taxonomía de organismos parecidos a hongos, se parecen a hongos o pseudohongos, ¿no? El, la orden, o sea, el orden, de acuerdo a esta clasificación taxonómica, o sea, de uso agrícola más que todo, no estamos entrando a otro tipo de hongos. Aquí tenemos el orden de los plasmodioporales, ¿ok? Y los plasmodioporales, no sé si han observado esto en papa, ¿ya? Son prácticamente, pues, hongos, ya del suelo, ¿sí? Que son, pues, es un parásito obligado. Es decir, si no hay la papa, no puede vivir este hongo, ¿ok? Entonces, necesariamente se le dice parásito obligado, ¿no? Su estructura de reproducción sexual son zoosporas biflageladas, tienen dos flagelos, o sea, se pueden movilizar por el agua. Es por eso que muchos de los hongos, si está presente en un campo de cultivo, con el riego puede pasar al siguiente campo. ¿Listo? Bien, en este caso, lo más conocido en papa, por ejemplo, es Spongospora subterránea, ¿no? La famosa sarna pulvulenta de la papa. Este hongo, Spongospora, solamente se adapta a condiciones frías, ¿no? No hay su presencia aquí a nivel de media sierra o costa, no tenemos la presencia de este hongo. Solamente por encima de los 3.200 metros, ya son los productores de papa, es atacado siempre por este hongo, ¿no? ¿Ok? Que le llaman la sarna. Bien, también lo podemos encontrar en la hernia de la col, ¿sí? Miren, observen a través del crecimiento radicular o el cuello de la planta. Este es hongo, eso es un hongo que se llama Plasmidiopora brassicae. ¿Ok? Como ven ahí, son como nodulaciones, ¿no? Que no dejan de desarrollar. Entonces, como principal especie de este orden Plasmodioporales está pues Spongospora subterránea, ¿no? Y Plasmodiopora brassicae, ¿ok? Que producen estos síntomas en caso del repollo. Otro orden bastante grande es el orden de los peronosporales, ¿no? Y este tiene, a ver, dos familias, tres familias. Y dentro de cada familia hay especies, ¿no? Entonces, este es sí uno de los órdenes más grandes. Por ejemplo, empecemos con la familia de los Pitiaceae, ¿no? Por ejemplo, usted ya les he hablado sobre Pitium. Pitium es aquel hongo que produce la chupadera fungosa, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, este hongo vive en el suelo. Son saprófitos, es decir, también pueden vivir de materia orgánica en descomposición. Es un parásito facultativo, es decir, siempre debe haber ahí el cultivo, ¿ya? Para que pueda propagarse, ¿no? ¿Qué le favorece a este hongo? Alta humedad del suelo y altas temperaturas, ¿ok? ¿Qué causa este hongo? Los hongos de esta familia de los Pitiaceae, la gran mayoría producen las chupaderas, pudriciones de raíz, pudriciones del cuello, de los cuellos de las plantas y todo lo que es tejido suculento, ¿no? La que estamos indicando ya es Pitium, ¿sí? En especies de Pitium hay varias especies, pero estos generalmente producen pues las famosas chupaderas, ¿no? Pitium. Pitóptora, ¿ya? Por ejemplo, Pitóptora cinnamomi, de repente han escuchado hablar de, eh, se empalta, ¿no? Cuando empieza a secarse, o sea, muestra el síntoma de muerte regresiva, desde la parte superior hasta la parte inferior, ¿no? Primero muere arriba, luego hacia abajo, ¿sí? Entonces, en caso de Pitóptoras es un parásito facultativo también semi-obligado, no necesariamente tiene que estar la papa, puede haber papa, tomate o tabaco para propagarse, ¿no? Entonces, lo que produce Pitóptoras son los llamados tizones tardíos, ¿ok? Tizón tardío o los famosos secas. ¿Listo? Entonces, eso produce Pitóptora, ¿no? Pitóptora infestans, por ejemplo, ¿no? La rancha de la papa, ¿ok? Ahí lo que observamos, mire, acá hay un síntoma y también hay un signo. El síntoma que estamos observando ahí es un pequeño marchitamiento en hojas y el signo es el mismo.